Muy buenos días mis hermanos, que el Señor los bendiga. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, ministerio de estudio, ministerio de apoyo bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales, para el día de hoy nos corresponde Levítico capítulo 6 y nuestro tema, que no se apague el fuego. En este capítulo Dios nos habla de las ofrendas, de los holocaustos que debían de presentarse como sacrificio para perdón de pecados. En este capítulo Dios nos hace una serie de recomendaciones de cómo debían de ser esas ofrendas dependiendo al acto cometido, por así decirlo. Pero en especial hace una recomendación, la cual es que no se apague ese fuego, que esa llama se mantenga encendida. Veamos qué nos dicen los versículos 12 y 13. El fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña en el altar cada mañana, acomodará el animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. Luego el fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, no debe dejarse apagar nunca. ¿Qué es lo que nos decía aquí? Que ese fuego debía de mantenerse encendido, que ese fuego por ningún momento debía apagarse, y esa era la responsabilidad del sacerdote. Hoy en día tal vez nosotros no presentamos ninguna ofrenda, ningún holocausto, porque Jesucristo fue esa ofrenda, porque Jesucristo, Él pagó por nosotros, Él vino a ser ese sacrificio para perdón de pecados. Por lo tanto, nosotros ya no ofrendamos nada, pero Jesucristo no va a morir o va a venir a morir siempre por nosotros. Cada vez que cometamos un pecado, cada vez que tal vez hagamos algo que no debemos, Jesucristo nuevamente va a venir a morir. Ahora nos corresponde a nosotros mantener esa llama encendida para purificación tal vez. Ahora nos corresponde a nosotros. En aquel tiempo el sacerdote era el encargado. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros el mantener esa llama encendida. Entonces, ¿cómo mantener ese fuego encendido? Primero, entendiendo que es nuestra responsabilidad. Tal vez en ocasiones llegan el desánimo a nuestra vida, tal vez ya no queremos seguir. ¿Y qué es lo que a veces decimos? No, es que el pastor no ha venido a visitarme, es que el pastor no ha venido a orar por mí. Entonces, no es responsabilidad del pastor el hacer que la llama del Espíritu Santo esté encendida en nosotros. Es responsabilidad de cada uno. Aquí no depende del pastor, de la pastora, de los líderes, del hermanito o de la hermanita. Aquí nos corresponde a cada uno de nosotros mantener avivado ese fuego. Es como la salvación. La salvación es personal. Tu salvación no depende si tal vez tu pareja se congrega, asiste, si tal vez tus hijos se congregan. No depende de ellos. Tu salvación no va a depender de los demás, depende de ti mismo. La salvación es un regalo que Dios ya nos hizo a cada uno de nosotros. Ahora, a cada uno de nosotros nos corresponde mantenerla o simplemente perderla. La salvación de tu pareja, la salvación de tus hijos no dependen de ti. Tal vez yo puedo congregarme, tal vez yo puedo asistir, puedo seguir los pasos de Cristo, puedo estar sirviéndole, pero mi familia no. Pero eso no significa que ellos ya estén salvos. Incluso, ni yo misma. Tal vez me puedo congregar, tal vez puedo asistir, pero no es suficiente para obtener esa salvación. Requiere de muchas cosas. Entonces vemos que de lo que nosotros hagamos es lo que depende esa salvación. Ahora, el mantener ese fuego avivado también depende de nosotros. No, como decíamos, no depende de la otra persona, no depende de los demás, porque a veces lo que decimos, ¿qué es lo que o muchos dicen? No, es que el pastor no ha venido, es que el pastor no me ha llamado, es que el pastor ya no se preocupa por las ovejas. El pastor no puede estar todos los días con todas las personas preguntándoles que qué les pasa, que cómo están, que por qué les sucede.
Es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos de mantener avivado ese fuego. Muchas personas se encuentran avivadas, como decimos, pero porque el pastor eh, cada 8 días las está visitando. El día que las visita, ese día quedan contentas, quedan animadas, con ganas de orar, con ganas de congregarse, pero a medida que va pasando los días, esas ganas se van perdiendo. A medida que van pasando los días, ese avivamiento se va acabando, hasta que nuevamente tiene que ir el pastor a visitarla, a orar por ella, a preguntarle que cómo ha estado. Entonces en ese momento nuevamente recarga fuerzas, recarga energías y nuevamente tiene ganas de seguir. Pero ¿qué pasaría si el pastor dejara de visitarla? ¿Qué pasaría si los hermanos ya no fueran a visitarla? Simplemente espiritualmente se muere, espiritualmente ya no seguiría adelante. ¿Por qué? Porque está dependiendo de otras personas, porque eh, depende de si la visitan o no la visitan, y eso no debe de ser. Como decíamos, la responsabilidad ahora es nuestra. Antes era la responsabilidad del sacerdote el mantener ese fuego. Él tenía que estar incluso toda la noche, requería incluso de un sacrificio. Él no podía dormirse, él no podía quedarse dormido porque tenía que estar atento a que esa llama siempre se mantenga encendida, colocando leña, eh, tal vez incluso mmm, ir hasta traer la leña para que esa llama se mantenga encendida, para que ese fuego no se consuma. Requería de un sacrificio. Ahora nos corresponde a nosotros. Ahora, como les digo, tal vez no va a venir otra persona a estar pendiente de nosotros y hacer que ese fuego siempre esté avivado. Ahora nos corresponde a nosotros y para eso es necesario que nosotros estemos atentos, que nosotros tengamos ese deseo de mantener esa llama encendida. Segundo, orando en todo tiempo. Miremos qué nos dice Efesios 6, versículo 18. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu, manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. ¿Qué es lo que nos dice? Oren en todo tiempo, manténganse en alerta, oren por todo el pueblo santo. La oración es la puerta que nos conduce a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando yo oro, me comunico con Dios. Cada vez que nosotros eh, entablamos una relación con alguien, ¿qué es lo que sucede? Entre más tú hables con esa persona, entre más tú tal vez compartas con ella, esa relación se va haciendo más fuerte. Cada vez esa relación va creciendo. Puede ser amistad, lo que sea. Pero ¿qué pasa si tú no hablas con ella? Tú nunca vas a poder entablar una relación fuerte, un lazo fuerte que los una. Lo mismo sucede con Dios. A través de la oración nosotros hablamos con Dios, podemos expresarle nuestro amor, así como le colocamos delante de Él nuestras peticiones, podemos pedirle que nos ayude, tal vez en alguna situación difícil, pero más que utilizar la oración para quejarnos, para estar pidiéndole, deberíamos de utilizar la oración para fortalecer esos lazos, para fortalecer esa relación, porque a través de la oración podemos, como decíamos, agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros, lo que hace diariamente. Podemos utilizar la oración para expresarle nuestro amor, para decirle cuánto lo amamos. Es necesario que nosotros estemos comunicándonos con Dios, así como es necesario comunicarnos con las personas, por ejemplo, con nuestra pareja. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de comunicarnos con nuestra pareja? Sea nuestro esposo, nuestra esposa o incluso con nuestros hijos. Esa relación poco a poco va a ir decayendo, esa relación poco a poco se va a ir consumiendo. Pero ¿qué pasa si mantenemos una relación viva, si nos comunicamos, si estamos constantemente hablando con ellos?
entonces esa relación cada vez se va a fortalecer más. Y eso mismo pasa con Dios. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo, en todo momento, no solamente cuando esté pasando por un buen momento, porque como decimos, muchas veces es fácil orarle, es fácil postrarnos delante de la presencia de Dios y orarle cuando está todo bien. Es fácil orarle cuando somos unas personas muy bendecidas, cuando todo marcha bien, pero ¿qué pasa cuando llegan problemas, llegan dificultades? Lo primero que hacemos es dejar de orar. Se nos quitan las ganas de orar. Ya no oramos, ya no nos comunicamos con Dios. Es como cuando hay problemas, como decimos, en nuestra pareja o con alguna persona. Nosotros lo primero que hacemos es dejarle de hablar, como si eso fuera a solucionar el problema, como si el dejarle de hablar tal vez va a solucionar lo que está afectando. Antes, por el contrario, lo que va a hacer es agrandar más el problema, lo que va a hacer es que incluso no encontremos solución. Cuando tú dejas de hablar con esa persona, ese problema no se va a resolver. Es necesario dialogar, es necesario hablar para encontrar una solución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con Dios también. Si tienes problemas, habla con Dios para que sea Él ayudándote, para que a través de la oración encuentres paz, encuentres tranquilidad. Por eso Jesús, Él buscaba tiempos de oración, Él buscaba esos tiempos de intimidad con su Padre, para poder hablar, para poder expresarle lo que Él sentía. Miremos qué nos dice Lucas capítulo 5, versículo 16. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Buscaba esos momentos de intimidad para poder hablar con su Padre, para poder estar a solas con Él. Y eso es lo que nosotros también deberíamos de hacer, buscar esos tiempos de oración, buscar esos tiempos de intimidad con Dios, no dejar de orar, antes por el contrario, entre más problemas haya, más deberíamos de buscar la presencia de Dios. Pero pasa, lastimosamente, hacemos lo contrario. Hay problemas, lo primero que hacemos es dejarle de hablar, como si Dios tuviera la culpa, como si Él hubiera ocasionado los problemas. Debemos entender que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida simplemente son consecuencias de nuestros actos, consecuencias tal vez de nuestras malas decisiones. Y Dios ahí no tiene nada que ver. Dios no tiene la culpa de lo que sucede en nuestra vida. Muchas, como decimos, muchas de las cosas que suceden es a raíz de las consecuencias que nosotros hacemos, de los actos que nosotros hacemos. Entonces, por lo tanto, debemos fortalecer esos lazos, debemos siempre estar comunicándonos con Dios, debemos orar en todo tiempo, debemos orar por las demás personas. En el momento que yo soy una persona activa en oración, voy a mantener ese fuego encendido, voy a mantener esa llama ardiendo. De lo contrario, simplemente poco a poco se va a ir consumiendo. Entonces es importante tener esos tiempos de intimidad con Dios, tener esos tiempos de oración con Dios. Tercero, estudiando diariamente la palabra. Veamos qué nos dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estudiándolo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos meditar de día y de noche. Decíamos que la oración es la forma de nosotros comunicarnos con Dios, pero a través de la palabra, del estudio de la palabra, es donde Dios nos habla. Nosotros, a través de la oración, expresamos lo que sentimos a Dios, pero Él, a través de su palabra, es que nos habla, nos responde tal vez las peticiones que nosotros podamos hacer, la ayuda que nosotros podamos pedir. Entonces, a través de la palabra es donde nosotros nos comunicamos. Él nos responde, podemos hablar con Dios y es necesario mantener
también esta fuente activa, porque si solamente voy a la palabra cuando me toca, cuando voy al culto o cuando tengo que hacer un devocional, lastimosamente esa relación con Dios no va a ser no va a ser la mejor, no va a ser la más activa. Y debemos entender que la palabra es ese alimento espiritual que nos mantiene de pie, que hace que nosotros podamos eh, estar con Dios como Él quiere, servirle adecuadamente. Si nos damos cuenta secularmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos. Y tú no lo haces cada mes, cada 8 días, cada 15, tú lo haces todos los días. Y si queremos que tener un buen estado físico, si queremos gozar de buena salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos adecuadamente con los alimentos apropiados. ¿Qué sucede cuando tú no te alimentas bien? Cuando tú tal vez comes a deshoras, cuando incluso comes frío o una comida guardada. Poco a poco tu cuerpo lo va a ir manifestando, poco a poco tu cuerpo va a ir reaccionando de una manera no apropiada. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que tu cuerpo no está funcionando bien, de que algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede cuando, como decíamos, tal vez no comemos a la hora que es, eh, comemos a deshoras o a veces hasta no comemos? Eso implica que tal vez podamos sufrir de una gastritis o cuando ya no se come, puedes sufrir de una anemia. ¿Y eso por qué sucedió? Por la mala alimentación. Nuestro cuerpo ya empezó a manifestarlo. Es más, cuando tú tal vez no te alimentas bien, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a sentir tu cuerpo débil y que incluso muchas veces te llevan a tal vez a sufrir un desmayo. Tu cuerpo ya no lo resiste y se desploma. Miramos que esos son signos de que no estás alimentándote bien, de que algo está fallando en tu sistema, de que algo está mal. Y lo mismo sucede espiritualmente. Cuando nosotros no nos alimentamos adecuadamente, cuando nosotros ya tal vez no nos alimentamos como deberíamos hacerlo, también empezamos a verlo. Tal vez el desánimo, tal vez ya no tenemos ganas de orar. Cuando llega un problema, tal vez lo que hacemos es cuestionar a Dios. Entonces miramos que esa llamita se empieza a consumir cuando empezamos a sentir cosas que tal vez ya no sentíamos antes y vuelves nuevamente a lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Es porque en tu espíritu algo está fallando, algo está pasando. Por eso es importante alimentarnos diariamente de la palabra. Como decíamos, no solamente cuando me corresponde hacer un devocional o cuando sean días de culto. Diariamente debe ser ese alimento. Así como nos alimentamos diariamente para estar bien, para gozar de una buena salud, también es necesario que espiritualmente nos alimentemos, que cada día hagamos nuestro devocional, que cada día nos mantengamos en oración, atentos a cada una de estas cosas para así poder estar bien, así no permitir que esa llama se extienda, que esa llama tal vez, se consuma, que esa llama poco a poco se vaya apagando. Cuarto, no dejando de congregarnos. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos animarnos constantemente y eso lo vamos a lograr si nos congregamos. En el momento que nosotros nos congregamos, estamos asistiendo a una fiesta con Dios, a un encuentro con Él, en el cual puedo alabarle, adorarle,
puedo cantar, en el momento de la administración, Dios me puede quebrantar. Entonces es importante que no dejemos de congregarnos, que asistamos, que sin importar los problemas, sin importar las dificultades, sin importar nada, nosotros busquemos ese momento, que dispongamos ese tiempo. Dios dejó un día para podernos reunir, un día de descanso, pero no precisamente es para quedarnos en la casa o para tal vez salir de paseo. Ese descanso es para obtener un verdadero descanso. ¿Y cómo lo obtenemos? Asistiendo, congregándonos, yendo a recibir de su palabra, yendo a recibir ese alimento, como decíamos, porque de lo contrario, poco a poco nos vamos a ir debilitando. Cuando nos congregamos podemos gozar de la adoración, de la alabanza. Esto no quiere decir tal vez que en tu casa no lo puedas hacer. Sí lo puedes hacer. Puedes postrarte, adorar, alabar, pero no es lo mismo que asistir al templo, no es lo mismo que estar allá, que poder disfrutar personalmente eso. Tal vez hay personas que te pueden decir, hoy el culto estuvo de gran bendición, hoy pasó esto, pueden contarte con lujo de detalles lo que sucedió, cómo fue la administración, qué tanto pasó, pero no es lo mismo que tú mismo lo vayas a vivir, que tú mismo lo vayas a experimentar, que tú mismo lo sientas. En ese momento puedes, en el momento de la adoración, de la alabanza, de la administración, puedes sentir como la presencia de Dios desciende sobre ti, como tal vez la presencia de Dios te envuelve. Entonces, por eso es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, que nosotros podamos asistir, a menos de que algo ya de fuerza mayor te lo impida hacer, pues Dios entiende, pero que no sea tal vez por pereza, por desánimo, porque tal vez está lloviendo, porque tal vez está haciendo mucho sol, porque a veces buscamos pretextos para no asistir. Ah, yo quisiera ir, pero es que ahorita está lloviendo y si de pronto voy me enfermo. Es que ahorita está haciendo mucho sol y entonces de pronto me quemo, me derrito. Entonces a veces son excusas que en realidad, perdón la expresión, pero son bobas. Entonces siempre debemos de buscar la oportunidad de asistir. Debemos de dejar todo atrás y buscar esos tiempos, asistir y acudir a ese encuentro con Dios, porque eso es algo maravilloso y es algo que nos va a mantener activos, que va a mantener esa relación activa, que nosotros vamos a poder eh, unir más esos lazos con Dios y así lograr que ese fuego, que esa llama no se apague, que siempre se mantenga encendida. Entonces vemos que así como hay cosas que mantienen ese fuego encendido, así también hay cosas que lo apagan. Por ejemplo, lo que decíamos, los problemas, las dificultades. Cuando a veces llegan esos problemas y tal vez nosotros no tenemos la suficiente madurez espiritual para asumirlos, ¿qué es lo que sucede? Nos alejamos de Dios. Ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no nos congregamos. Cuando llegan esos problemas, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Como decíamos, lo primero que hacemos es dejarle de hablar, como si con eso fuéramos a solucionar las cosas. Entonces no debemos dejar que los problemas, que las dificultades nos, nos alejen de Dios, que hagan que esa llama se empiece a consumir. Antes, por el contrario, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, más busca de Dios, más deberíamos de estar pegaditos ahí a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos en medio de esos problemas, de esas dificultades. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, Él nos da esa paz que necesitamos, Él nos da esa tranquilidad, sin importar qué tipo de problema sea. Por eso Dios nos dice en su palabra que Él busca o Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hombres, mujeres dispuestos a adorarle sin importar las circunstancias que puedan estar viviendo, que puedan estar pasando, que no importe qué tipo de problema, qué tipo de desierto estemos pasando, pero que siempre tengamos el deseo de buscar de Él, el deseo de servirle, el deseo de poder entrar a su presencia, que sin importar si tal vez estemos bien o mal, pero que
estemos dispuestos incluso a darle gracias, porque es fácil agradecer a Dios por las bendiciones, pero muy pocos tal vez le decimos gracias Dios por esas pruebas. Solamente había alguien que era agradecido con Dios por esos problemas, por esas dificultades. David era una persona agradecida con Dios. Él decía, bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos para la batalla. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis dedos para la guerra. Él era agradecido con esas pruebas, pero nosotros tal vez no somos capaces de decirle gracias Dios por esta enfermedad que en este momento estoy atravesando. Gracias Dios por esta crisis financiera, porque a través de ella tú me estás formando. Muy pocos tal vez somos capaces de darle la gloria a Dios por las dificultades, por los problemas. Como decimos, tal vez antes por lo contrario, cuando llegan esos problemas, porque a mí, porque si yo me congrego, porque si yo te sirvo, pero por qué, por qué y por qué. Pero nunca le decimos gracias Dios, gracias porque en medio de este problema tú te vas a manifestar, gracias porque en medio de este problema tú me vas a formar. Somos muy pocos tal vez los que tengamos la capacidad de agradecerle en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, los que tal vez glorifiquemos el nombre de Dios en medio de esas dificultades. Entonces, por lo tanto, no importa los problemas, las dificultades, pero siempre tengamos esa capacidad de darle gracias a Dios, de estar siempre buscando de su presencia. Otra cosa son las malas relaciones, que es lo que nos dice Dios también en su palabra, que las malas amistades dañan las buenas costumbres. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a relacionar con personas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón? Si poco a poco nosotros nos relacionamos, poco a poco ellas también nos van a ir envolviendo en su mundo, en ese mundo que tal vez ya Dios nos sacó. Poco a poco tal vez nos van a ir cambiando la forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces eso hace también que ese fuego se vaya consumiendo, que ese fuego poco a poco se vaya apagando. El relacionarnos con esas personas, con esas malas amistades. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no debemos juntarnos con ninguna persona que tal vez no se congregue, que no haya recibido a Cristo en su corazón. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que debemos estar atentos, que lo que debemos hacer es que esas personas se hagan a nosotros, que esas personas que no conocen de Cristo a través nuestro puedan conocer, que puedan acercarse y no todo lo contrario. Porque triste sería que nosotros ya conociendo de Cristo, que nosotros ya sabiendo esa verdad, que esas personas que aún viven en tinieblas nuevamente nos arrastren a ese mundo. Eso es lo que no debemos permitir. Debemos hacer que ellos se hagan a nosotros, que ellos sigan a Cristo y no nosotros seguir nuevamente al mundo. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos atentos, despiertos. O a veces también sucede que hay personas que tal vez siguen a Cristo, pero se encuentran desanimadas, que tal vez ese fuego en ellos se está consumiendo y en vez de nosotros avivarlas, en vez de nosotros ser esa luz para ellos, animarlos a seguir, lo que hacemos también es desanimarnos juntos con ellos, lograr que tal vez el desánimo que está ocurriendo en esa persona también nos envuelva a nosotros. Entonces no debemos permitir eso, no debemos permitir que las demás personas nos hagan cambiar de forma de pensar, que nos hagan desviarnos del camino de Cristo. Antes, por el contrario, que seamos, como decíamos, nosotros esa luz, que nosotros seamos esa guía para ellos. Que si vemos que una persona está desanimada, nosotros podamos ayudarla a seguir, a continuar, y no por el contrario, que caigamos encima de ella. Cuando nosotros empezamos a, tal vez, a seguir a las demás personas, a personas que están desanimadas, que tal vez ya no quieren seguir, de esa forma estamos abriendo puertas al enemigo. De esa forma también cuando nosotros abrimos esas puertas, ese fuego empieza a acabarse, empieza a consumirse.
Es necesario que estemos atentos y cerremos toda puerta, porque a veces abrimos puertas para nuevamente la música, determinados programas de televisión o a veces cosas que vemos en nuestro celular, las personas, como decíamos, con quien nos relacionamos. Entonces hay muchas cosas las cuales nos pueden jugar una mala pasada, las cuales nos pueden arrastrar nuevamente a ese mundo y hacer que ese fuego se vaya consumiendo, se vaya apagando. Es importante que nosotros estemos atentos a los síntomas que podemos estar presentando. Cuando tú ya no tengas ganas de orar, cuando tú ya no tengas ganas de estudiar la palabra, cuando tú ya no tengas ganas tal vez de congregarte, cuando te dé lo mismo ir o no ir, estar o no estar, cuando te dé lo mismo si te dicen algo o no, es importante que estemos atentos, porque esos son síntomas de que algo está pasando. Como decíamos, así como nuestro cuerpo empieza a reaccionar cuando no nos estamos alimentando adecuadamente, también nuestro espíritu empieza a reaccionar cuando no estamos espiritualmente bien, cuando tal vez algo está pasando dentro de nosotros. Debemos estar atentos. Cuando esa pasión por Cristo empiece a menguar, cuando ya no sintamos ese mismo amor, ese mismo deseo de servirle, es donde debemos estar atentos, sentarnos, meditar y mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está originando eso, qué es lo que nos está llevando tal vez a ese desánimo. Es porque tal vez esa llamita, ese fuego, se está consumiendo. Sin darte cuenta, tal vez ocurrieron cosas que hicieran que poco a poco esa llama se vaya consumiendo. Entonces es importante que nosotros hagamos un alto en nuestro camino, que meditemos y que tomemos la decisión de seguir, de continuar y tal vez no dejarnos vencer, de seguir adelante con la ayuda de Dios, obviamente, pidiéndole a Él que nos ayude a avivar nuevamente ese fuego. Como decíamos, no es responsabilidad de las demás personas, es nuestra responsabilidad y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude. Si nosotros le pedimos, Él estará dispuesto a ayudarnos, a avivar ese espíritu, a avivar nuevamente esa llama, a que nosotros podamos nuevamente eh, retomar el camino que tal vez estamos dejando. Pero es necesario que nosotros estemos atentos y cuando miremos que algo está pasando en nuestra vida, busquemos de Dios, busquemos su ayuda, busquemos su respaldo para poder seguir, para poder avanzar. Mantengámonos en oración y orando por las demás personas. Recordemos algo que nos dice la palabra de Dios, que el que esté de pie se cuide de no caer. Tal vez hoy estoy arriba, tal vez eh, ese fuego del Espíritu Santo en este momento esté ardiendo, tal vez esté bien, pero tal vez no sé en qué momento algo puede suceder, puede ser que algo lo llegue a consumir. Entonces, por lo tanto, antes de juzgar a las demás personas, antes de juzgar a los demás, cuando tú veas que tal vez están desanimados, que ya no quieren seguir, que ya no quieren congregarse, que algo está pasando, antes de juzgar, antes de criticar, oremos por esas personas, oremos por aquellos que tal vez ya no, ya no quieren seguir. Antes de juzgarlos, oremos, como decíamos, entreguemos esas personas a Dios para que sea Él ayudándolos, para que sea Él fortaleciéndolos. No sabemos por lo que estén pasando. Entonces, oremos, oremos y si somos nosotros los que estemos pasando por ello, también igual, clamemos a Dios, refugiémonos en Él, porque Él es el único que va a poder ayudarnos, porque Él es el único que va a hacer que nuevamente ese fuego empiece a avivar, que ese fuego empiece a arder en nosotros, que su Santo Espíritu esté en nosotros. No depende de las personas, no depende sino solamente de nosotros. Depende de que busquemos a Dios para que Él nos ayude a mantener ese fuego encendido, a que ese fuego nunca se apague en nosotros, que los problemas, que las dificultades no sean un motivo o un pretexto para nosotros alejarnos de Dios. Amén, mis hermanos. Ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Le damos las gracias a cada una de las personas
que día a día se unen a nuestras transmisiones, que día a día se unen con nosotros a nuestro estudio de la palabra, a nuestro estudio de devocional. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz y bendecido día.